Saludos, buenas tardes. Gracias una vez más por acompañarnos aquí en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. En el día de hoy, como en otras tantas ocasiones, en estos salones presentamos un tema de importancia no solo para República Dominicana, sino para toda América, con delegados internacionales, académicos de República Dominicana, con intelectuales de República Dominicana. Presentamos el coloquio internacional Repensar la Independencia desde el Caribe en el Bicentenario de la Revolución Española, 1808-2008, desde hoy hasta el próximo día 9. Esta actividad es organizada por la Academia Dominicana de la Historia, Fundación Global Democracia y Desarrollo, la Cátedra Juan Bosch del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Como siempre, agradecemos la gentileza de todos ustedes de acompañarnos aquí en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Esta actividad la preside el presidente de la República, presidente de honor de esta Fundación Global, el doctor Leonel Fernández. Acompañándole y nos honra con su presencia en la mesa de honor el licenciado Luis Céspedes Espinosa, presidente de la Cátedra Juan Bosch de la Universidad de La Habana. Nos honra también con su presencia el doctor Emilio Cordero Michel, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Y nos honra también con su presencia el doctor Alejo Maldonado Gallardo, vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Y por supuesto agradecer la gentileza por estar con nosotros a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de la República Dominicana, los rectores, exrectores de universidades de nuestro país, los representantes de las diferentes delegaciones de los países que nos honran con su presencia, también los académicos de República Dominicana, los invitados especiales. Agradecemos que estén con nosotros en este acto de inauguración de este coloquio internacional, Repensar la Independencia desde el Caribe en el Bicentenario de la Revolución Española, 1808-2008. Inmediatamente escuchemos las palabras en la voz del licenciado Luis Céspedes Espinosa, presidente de la Cátedra Juan Bosch de la Universidad de La Habana. Honorable señor presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández Reina. Licenciada Ligia Amada Melo de Cardona, secretaria de Estado de Educación Superior. Doctor Emilio Cordero Michel, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Doctor Alejo Maldonado, vicepresidente de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe. Estimados historiadores de Haití, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela, México, España y Cuba, invitados especiales para este coloquio internacional. Invitados todos. En el mes de marzo del presente año, el presidente Leonel Fernández, en conversación que sostenía con varios integrantes de la Cátedra Juan Bosch de la Universidad de La Habana, la cual me honro en presidir, comentaba la idea de que sería útil y necesario convocar un evento de historiadores de los países de habla hispana con costas bañadas por el Mar Caribe e incluir a Haití y a España, en ocasión del bicentenario del inicio de la independencia, a raíz de la lucha del pueblo español contra la ocupación francesa. Particularmente en el año 1808 se inició un proceso que desencadenó importantes acontecimientos de honda trascendencia en las luchas independentistas de las colonias españolas. El presidente Fernández consideró que el encuentro podía ser una buena ocasión para repensar desde la visión caribeña aquellos sucesos a la distancia de 2 siglos, lo cual podría ser de suma importancia para esclarecer ideas sobre el presente y el futuro.
opinó que debía convocarse por la Academia de la Historia Dominicana de la Historia, con el coauspicio de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Cátedra Juan Bosch de la Universidad de La Habana, el Departamento de Historia de la Universidad de La Habana y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. Con la dirección del doctor Emilio Cordero Michel, de inmediato comenzamos a trabajar con tenacidad para materializarla. Felizmente, estamos aquí en tierra dominicana, iniciadora material y espiritualmente de todo lo que hoy somos, y con la dirección de la prestigiosa Academia Dominicana de la Historia. Como pueden suponer, el tema que convoca este coloquio es tan apasionante que me permite pasar los límites de un saludo sin afectar al espacio que impone la apertura de un evento de esta naturaleza. Los inicios de la independencia de nuestra región, desde mi punto de vista, pueden ser enjuiciados tomando en cuenta variadas premisas. Bien pudiera decirse que radicalmente están unidos al momento en que, como resultado de transculturización, los componentes humanos que conforman la sociedad en las colonias españolas, comienzan a diferenciarse de los establecidos en sus metrópolis, cuando el criollo, así llamados a los nacidos en el territorio, fruto de la mezcla de africanos y españoles o descendientes directos de españoles o africanos, comienza a pensar teniendo en cuenta el entorno donde vive, apegado a la realidad de la tierra donde ha nacido, aún inclusive cuando no ha tomado conciencia de que en sí mismo es portador de una nueva comunidad de intereses. También se puede afirmar que el año 1804 fue el inicio de la independencia de las colonias caribeñas, año este en que la Revolución Haitiana proclama la República Soberana e Independiente. Esta revolución tuvo que pagar un alto precio por su osadía de convertir al haitiano en el primer pueblo de hombres libres de nuestra región, como dijera Simón Bolívar. Por otro lado, el complejo proceso de la independencia rebasa las definiciones de fecha, sin que esta afirmación signifique desmerecer su importancia como verdad histórica. Para alcanzar esa emancipación fue necesario vencer colosales obstáculos y sufrir continuas y devastadoras guerras contra los ejércitos de las metrópolis, sortear sistemáticos intentos reformistas que ofrecían dádivas con la intención manifiesta de mantener el sistema colonial y derrotar en enconada lucha de ideas poderosas corrientes anexionistas a las cuales se afiliaron grupos significativos de luchadores de buena y de mala fe, conquistados por las promesas de paz, protección y bienestar económico que llegaban de la América del Norte. Si bien en medio de tales dificultades, la independencia significó un acontecimiento trascendental, quizás el escalón más alto logrado por nuestros pueblos hasta el día de hoy, no todos los componentes humanos de nuestra América se sienten que disfrutan de los ideales de justicia social e igualdad que supuso alcanzarla. Otras indeseables situaciones se hicieron patentes con el nacimiento de nuestras repúblicas, las cuales provocaron retrocesos en el pensamiento y el comportamiento que habían sustentado al independentismo. Surgieron la república y los estados, y con ellas las fronteras físicas, y peor aún, las mentales. Se fragmentó la unión natural. El nacionalismo chauvinista terminó por triunfar, alimentado por caudillos nativos. En este proceso se debilitó esencialmente el sentimiento de considerarnos hijos legítimos de un solo territorio, sentimiento que venía desde los primeros pobladores y se había profundizado durante la etapa colonial para alcanzar sus climas en las luchas independentistas, robustecidas por la sangre de los pobladores de los diversos territorios de nuestra región. Luego comenzó a extinguirse durante los primeros años republicanos hasta llegar a la realidad de hoy, en que casi desaparecido parece renacer con fuerzas renovadas. Tampoco hoy puede hablarse de una independencia que sobrepase el estatus de efímera. El Caribe sigue siendo la frontera imperial descrita por Bosch en su libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Todo lo anterior
me induce a pensar que la independencia es un concepto en constante evolución, cuyos parámetros son diferentes para cada etapa del desarrollo social y como tal requiere de la lucha constante y necesaria por defenderla, quizás hasta que se alcance el precepto martiano de que patria es humanidad. En medio de esta complejidad de hoy, creo que poseemos suficientes fortalezas para construir una nueva independencia sobre bases sólidas, si andamos por el camino de la unión, conservando en ella prioritariamente nuestra diversidad cultural e idiosincrasia. Un aporte inicial podemos dar los historiadores de todos los países del Caribe, uniendo esfuerzos para escribir una historia caribeña, alejada de los regionalismos, nutrida con la idea de los principales pensadores del pasado y del presente, propugnadores de la necesaria integración que otorgue fundamento a una asignatura inserta en los programas de educación de nuestros países. Con la misma intención, en todas nuestras escuelas se debe recordar la fecha de nacimiento y las obras de creación de los principales hombres y mujeres símbolos de nuestro gran Caribe. En junio del 2009, un destacado intelectual caribeño, el dominicano Juan Bosch, celebrará su centenario, buena ocasión para extender su recordación a todos los países presentes. Serían pasos en pro de la unión sutil y manifiesta a la que se refería José Martí. Podemos encaminar muchas ideas de la misma forma que acometemos la iniciativa del presidente dominicano Leonel Fernández, planteada en reunión con el pleno de la cátedra Juan Bosch de la Universidad de La Habana, de crear la enciclopedia digital interactiva en Caribe. Ya académicos dominicanos y cubanos, definida la base conceptual y organizativa, trabajamos en los registros iniciales de nuestros dos países. Después seguiremos de acuerdo con las conveniencias organizativas, con pasos firmes y ligeros, incorporando esta idea a los demás países del Gran Caribe. Nos entusiasma sobremanera trabajar en un proyecto de enciclopedia que por primera vez tratará la historia y la cultura del Caribe, escrita desde el Caribe, con el sentimiento caribeño. Estoy seguro que están hoy aquí junto a nosotros muchos de los actores futuros de nuestra enciclopedia. Finalizo mis palabras con la seguridad de que nuestro coloquio transitará por el buen camino gracias a la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Fueron las palabras en la voz del licenciado Luis Céspedes Espinosa, presidente de la Cátedra Juan Bosch de la Universidad de La Habana. Este acto está siendo transmitido en vivo por Telecentro Canal 13 para toda la República Dominicana, Telefuturo Canal 23, Digital 15. Asimismo, agradecemos la presencia en este acto de la señora Primera Dama de la República Dominicana, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. La señora Secretaria de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la licenciada Ligia Amada Melo, que también nos honra con su presencia. Inmediatamente escuchemos las palabras en la voz del presidente de la Academia Dominicana de la Historia, el doctor Emilio Cordero Michel. Bien, buenas tardes. Su Excelencia, doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la República, señora Margarita Cedeño de Fernández, primera dama de la República, doctor Alejo Maldonado, vicepresidente de la Asociación de Historiadores de Latinoamérica y el Caribe, licenciado Luis Felipe Céspedes, presidente de la Cátedra Juan Bosch del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana, miembro del Cuerpo Diplomático Extranjero acreditado en el país, expositores y moderadores del coloquio internacional que hoy se inicia, señores funcionarios del Estado, militares de las Fuerzas Armadas, miembros de la Academia de la Historia, señoras y señores. Constituye para mí un honor dirigirles la palabra a nombre de la Academia Dominicana de la Historia que presido.
en la inauguración de este coloquio internacional que reúne un grupo de 25 calificados historiadores de España, Colombia, Cuba, Haití, México, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Nos reuniremos para analizar las repercusiones que produjo en el Gran Caribe hispanoparlante el estallido de la rebelión popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid contra el ejército napoleónico que ocupaba el terreno ibérico. Este hecho histórico que dio inicio a la Revolución Española de 1808-1812, que ha sido honrosamente inmortalizado en los óleos de Goya, en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y científicamente analizado por Carlos Marx en 1854 en 8 artículos de fondo que publicó en el periódico norteamericano The New York Herald Tribune con el título de España Revolucionaria. La valerosa lucha de las masas españolas, sobre todo las madrileñas, que la inician contra las tropas francesas, y el millar de muertos que produjo la brutal represión ordenada por el general Murat, provocó el estallido de Asturias, que en pocos días se propagaron en todo el territorio español. Los revolucionarios de mayo de 1808 formaron en Cádiz y Sevilla las juntas provinciales, y estas lanzaron manifiestos y proclamas que llegaron a las riberas caribeñas de Venezuela, Puerto Rico y Santo Domingo. Como el territorio dominicano era el único de todo el continente ocupado por tropas napoleónicas que habían venido con Leclerc en 1802 o que sobrevivieron la extraordinaria revolución haitiana, fue aquí, en Asua de la Compostela, donde comenzó el 8 de octubre de 1808 el acontecimiento que dentro de 2 días cumplirá 2 siglos, o sea, la guerra contra Francia, dirigida inicialmente por 3 personajes que aquí poco se mencionan: Ciriaco Ramírez, Cristóbal Huber y Salvador Félix. Esa guerra, que algunos historiadores dominicanos llaman de la Reconquista, iniciada por un sector social de muy reciente formación, una pequeña burguesía agraria cibaeña, productora de tabaco, y pequeños y medianos comerciantes cibaeños y sureños que negociaban con la República de Haití, presidida por Petión, y con el reino de Cristóbal en el norte, no solamente plantearon la expulsión de los franceses del territorio dominicano, sino también, y esto es muy importante que se sepa, la creación de un Estado independiente, libre y soberano, estrechamente aliado con Haití. Claro está, este movimiento revolucionario chocó con los intereses de la oligarquía colonial, integrada por esclavistas, dueños de unidades productoras de azúcar, ateros, propietarios de cortes de madera, el clero católico, casi totalmente compuesto por curas españoles de mentalidad inquisitorial, españoles y criollos españolizados, todos partidarios del retorno del colonialismo hispánico. Su máximo representante fue el que es el más conocido, Juan Sánchez Ramírez, atero de Cotuí y dueño de cortes de madera en la zona oriental. Esa lucha hizo explosión en la Junta de Bondillo, en la que se evidenció por primera vez en la historia dominicana la lucha de clases llevada al campo político. Esto es, la pugna entre 2 sectores de clase con objetivos políticos muy diferentes. Esto es, los independentistas por un lado versus los colonialistas por el otro. Por supuesto, resultó triunfador el más poderoso, el sector oligárquico, y dicha junta provocó no solamente el retorno al coloniaje español a nombre del rey Fernando VII, un rey 1000 veces traidor a su patria, y el surgimiento como flor natural del atraso económico e ideológico de la clase dominante, del caudillismo, del caudillo militar atero, brutal, criminal, anexionista o entregado a los intereses extranjeros, que enlutó y ensangrentó a la sociedad dominicana durante todo el siglo XIX y algo más de la mitad del siglo XX.
Este hecho histórico es uno de los temas que trataremos algunos de los participantes dominicanos, así como relativos a las juntas de Cádiz de 1812. Los invitados de Haití, país precursor de los movimientos antiesclavistas e independentistas del área caribeña, hablarán de la extraordinaria revolución haitiana y de los efectos que produjo en todo el continente y muy especialmente en Santo Domingo, efectos que hoy, en algunos aspectos, se ven en nuestra sociedad. El representante ibérico se referirá a las contradicciones entre la decadente monarquía y el fallido intento de los españoles de hacer una revolución a semejanza de la jacobina de París, sin haber desplazado del poder a la nobleza y sin haber desmontado el peculiar feudalismo de España y, fundamentalmente, sin tener en las manos el control militar y político del proceso. Los venezolanos y colombianos se referirán a los movimientos independentistas de Miranda y Bolívar y a la rebelión neogranadina de Camilo Torres, no el guerrillero, claro está, quien en 1809 se pronunció en Santa Fe de Bogotá. Los mexicanos lo harán con los movimientos independentistas dirigidos por los sacerdotes Miguel Hidalgo en 1810 y José María Morelos en 1813. Los cubanos analizarán varios aspectos y temas, en especial los movimientos independentistas de su país y el fallido movimiento antiesclavista e independentista de 1812, aquí desconocido, pero muy conocido en Cuba, y que tiene el nombre de la conspiración de Aponte. En esta conspiración, Aponte era un negro antiguo esclavo, en la que, según el historiador José Luciano Franco, sus inspiradores ideológicos y autores intelectuales fueron dos altos militares negros dominicanos que habían participado en las tropas auxiliares de Biazú y Jean-François, muy pocos conocidos en nuestra historia, que fueron Gil Narciso e Hilario Herrera. El primero, Gil Narciso, regresó a Santo Domingo después del fracaso de Aponte y fue el ideólogo de la insurrección de las dotaciones de los Trapiches, el Enjuagador y San José, ubicados en Mojarra y Mendoza en el año 1812. Sus dirigentes plantearon no solamente abolir la esclavitud, sino proclamar un Estado libre e independiente unido a Haití. El delegado de Puerto Rico y la hermana, que tuvo que esperar hasta 1835 para hacer su primer intento de proclamar la independencia que todavía no ha podido lograr por la dominación del imperialismo norteamericano, tratará sobre las relaciones entre ambos países durante los años de la gobernación francesa del general Ferrand. Como ustedes habrán podido escuchar, los temas que se discutirán en el coloquio son de gran importancia para poder comprender los procesos de lucha por la liberación nacional de los pueblos del Gran Caribe hispanoparlante, por lo que los invito a asistir al mismo. A nombre de la Academia Dominicana de la Historia, coorganizadora de este evento, deseo agradecer al honorable presidente de la República, doctor Leonel Fernández, haber auspiciado este coloquio a través de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, así como a la señora Yamile Eusebio y al personal bajo su dependencia por la eficiente labor organizativa realizada. Igualmente, manifiesto mi gratitud a los amigos cubanos de hace años, Sergio Guerra y Luis Céspedes, por el fraterno impulso y apoyo que le han dado a este evento. Y por último, también deseo agradecerle al personal de la Academia Dominicana de la Historia por la labor que han realizado en este evento. Muchas gracias. El doctor Emilio Cordero Michel, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Escuchemos las palabras en la voz del vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, el doctor Alejo Maldonado Gallardo. Muy buenas tardes. Excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reina. Doctora Margarita Cedeño de Fernández,
Licenciada Ligia Amada Cardona, Ministra de Educación Superior. Doctor Emilio Cordera Michel, Presidente de la Academia Dominicana de Historia. Doctor Luis Céspedes Espinosa, Presidente de la Cátedra Juan Bosch. Doctor Sergio Guerra Vilaboy, Director del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana. Señoras y señores, a través de mi conducto, los miembros de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC, les envían un cordial saludo y a la vez les felicitan por haber organizado este foro internacional de suma importancia para las naciones del continente, ya que se convierte en el primero en su tipo que nos permite, a la luz de la historia, abrir un debate donde estoy seguro se harán profundas reflexiones sobre la Revolución Española de 1808 y de las repercusiones e impacto que tuvo en los territorios coloniales de la corona ibérica, muy particularmente en los movimientos independentistas que se dieron en los pueblos de América Latina, de nuestra América, como dijera José Martí, en particular del Caribe, y que permitió la formación de naciones independientes y soberanas que guiaron con virtudes y tropiezos su propio destino. Hubo en esos acontecimientos sangre derramada y muchas vidas que quedaron en los campos de batalla, pues la guerra era desigual, muy desigual. Sin embargo, las ansias de ser libre, de ya no sentir un látigo sobre la espalda o quedar tirado en una mina, de verse ajenos en su propia tierra y no poder cazar un ave o un jabalí para comer, de trabajar de sol a sol, hombres, mujeres, niños y ancianos, de no tener tiempo ya para pensar en la vida o de escribir un poema como en su tiempo lo hizo Nezahualcóyotl, y muchos indígenas del continente que le cantaban a las flores, a las montañas, a los ríos, a las selvas, y que se sentían parte de la naturaleza. Pero había también los que dieron la vida por sentirse parte de una sociedad, ser parte de ella y dirigir sus destinos bajo nuevas normas e imaginarios políticos donde los españoles no cabían. Era hora de construir los nuevos estados nacionales solamente con los nacidos en estas tierras: indios, mestizos, negros, mulatos, criollos y muchos otros grupos raciales que lucharon juntos y que fueron aprendiendo juntos a convivir y a gobernar, que elaboraron constituciones y leyes, instituciones y sistemas políticos, sistemas educativos, y continuaron conservando las tradiciones y costumbres de sus pueblos, los ritos, los sincretismos, las danzas, la comida y hasta el lenguaje. Aunque conocemos a los patriotas más destacados en esa lucha, como un Bolívar, un Hidalgo, un Morelos, un Sucre, un San Martín, un Duarte, un Martí, sin el tesón de miles de hombres anónimos, no se hubiera logrado los triunfos e independencias que pronto se vieron asediadas por otras potencias, como estudió magistralmente Juan Bosch en su libro De Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe frontera imperial. Potencias que desde entonces intentaron intervenir en los destinos de los estados nacionales de nuestra América, sin escrúpulo alguno, sin moral alguna, sin miramiento para teñir de sangre la tierra y las aguas, sin importar la pobreza social que ocasionaban, mucho menos el sometimiento vil de nuestras sociedades, economías y culturas. Por la historia de nuestros pueblos y su propio devenir, este foro internacional toma mayor relevancia para hacer un alto a 200 años de historia, y no solo para exponer los estudios y temas que brillantemente se presentarán en este magno evento, sino también para aprovechar el análisis de los académicos y desde el presente reflexionar sobre cómo las naciones latinoamericanas han vivido y construido su independencia, lo que no hicieron, lo que está pendiente a pesar de esa distancia
y lo que hay que hacer y hay que proyectar. Hacerlo también sobre la integración latinoamericana y caribeña como un mecanismo de hermandad, cooperación y defensa, pero no de sometimiento. De esa manera, el debate sobre la lucha independentista será doblemente rico y provechoso. Señor presidente y señores del Presidium, agradezco muy sinceramente la atinada idea de realizar este foro internacional y nuevamente los felicito por ello, así como a los académicos que con un profundo esmero y conciencia realizaron las investigaciones que van a presentar aquí, por lo que estamos seguros, este evento tendrá excelentes frutos. Enhorabuena y muchas gracias. Fueron las palabras en la voz del doctor Alejo Maldonado Gallardo, vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Señoras y señores, escuchemos las palabras en la voz del señor presidente de la República, presidente de honor de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Leonel Fernández. Muchas gracias. Señor presidente de la Academia Dominicana de la Historia, doctor Emilio Cordero Michel. Señor presidente de la Cátedra Juan Bosch de la Universidad de La Habana, doctor Luis Céspedes. Señor vicepresidente de la Asociación de Historiadores de América Latina y del Caribe, doctor Alejo Maldonado. Distinguida primera dama de la República, doctora Margarita Cedeño, la de Leonel. Señora secretaria de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, profesora Ligia Madamelo. Distinguidos panelistas, historiadores invitados, distinguidos académicos, rectores, vicerrectores, profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, distinguidas personalidades, señores y señores, amigos todos. Ciertamente, como recordaba el doctor Luis Céspedes, más o menos hacia el mes de marzo, yo no lo registro con su precisión porque no soy historiador de oficio, pero más o menos hacia el mes de marzo, en medio del fragor de la campaña electoral nuestra, sostuvimos una conversación donde yo le expresaba mi preocupación al observar que no se estaban tomando iniciativas en nuestra región de América Latina para reflexionar acerca del bicentenario del inicio de la lucha por la independencia. Y que esa preocupación me movía a que, por lo menos aquí, en República Dominicana, pero en coordinación con historiadores de la región y de España, pudiéramos organizar un evento que nos invitase a pensar, a reflexionar, a meditar sobre lo que fue ese proceso histórico, cómo se proyecta hacia el presente y qué implicaciones puede tener para el futuro de nuestros pueblos. De manera que no era tan solo una labor de historiografía, sino que tenía sentido práctico y tenía proyección de futuro. Y por supuesto, este evento que estamos realizando en estos momentos no se circunscribe a este recinto. Se está transmitiendo en vivo por televisión, por varios canales. También se está pasando a través de la página web. Allí quedará en los archivos de la página de la Fundación para que se pueda consultar permanentemente, porque es que deseamos que este sea el inicio de una vuelta al pensamiento de lo que somos como pueblos, como naciones de América Latina, porque al fin y al cabo es el rescate de nuestra identidad como pueblos. Si hoy podemos hablar de que somos cubanos, o que somos dominicanos, o que somos mexicanos, o haitianos, o colombianos, o venezolanos, es porque existen naciones independientes, organizadas en forma de estados, de lo cual nosotros somos parte como ciudadanos. Pero si la república no existiese, si el Estado no existiese, no existiría ni la nacionalidad ni la ciudadanía y por tanto no existiéramos como individuos. Por tanto, la idea de una independencia que siembra repúblicas y construye estados se refiere a nosotros en términos individuales, porque no existiría el gentilicio, no existiría la nacionalidad, no existiríamos pura y simplemente. De ahí la trascendencia histórica que para nosotros tiene el hecho de la ruptura del orden colonial y la creación
de movimientos independentistas. Sin embargo, cuando he pensado sobre este tema, también me alarma reconocer el desconocimiento, por lo menos aquí en la República Dominicana, que tenemos en relación a este fenómeno histórico. A través de los años de la escuela, la secundaria o en los estudios universitarios, lo que desarrollamos es una especie de visión romántica, una visión mítica, una visión heroica de lo que fue el proceso de la independencia. Y tal como ha indicado el doctor Alejo Maldonado, sentimos el eco de los nombres de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, de José Martí, de Juan Pablo Duarte, de Sucre, de San Martín, etc. Y le damos a todo esto una connotación de carácter mitológico. Eran seres sobrenaturales que estaban dotados de un valor especial y llevaron a cabo este proceso histórico. Y sin embargo desconocemos las fuerzas históricas, económicas, sociales, políticas, culturales, el entorno internacional que actuó para hacer posible este fenómeno. Me parece que este evento va a contribuir a eso, a colocar en una dimensión y en una perspectiva histórica real qué fue lo que aconteció, que ha permitido la existencia de estas naciones que forman parte de una familia mayor que hemos denominado América Latina. Y la primera gran interrogante que uno se formula cuando recibe las primeras lecciones de cómo fue que se dio el proceso de independencia es qué relación realmente hay entre la ocupación napoleónica de la península ibérica y el acto de ruptura colonial en esta región de América. Porque en principio no resulta claro al estudiante, no resulta claro al escolar qué vinculación hay en que Napoleón provocase que el rey Carlos IV abdicase del trono en favor de su hijo Fernando VII y que finalmente Fernando VII fue obligado a abdicar en favor del hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. ¿Y cómo se conecta eso con lo que va a acontecer aquí en la región de América? En principio como que no vemos los acontecimientos de Bayona y la independencia de América, no hacemos la conexión. Y entonces empezamos a ver que la primera reacción que se produjo en estos territorios fue más bien de adherencia a los Borbones, fue más bien de una especie de protesta porque Napoleón había apresado a los Borbones allá en la península ibérica. No fue en principio un acto de ruptura, un acto de separación, un acto de proclamación de independencia, fue de reafirmación hacia los reyes españoles. Entonces uno dice, si la primera reacción fue de reafirmación hacia una lealtad y hacia una adherencia, entonces ¿cómo fue que surgió la idea de la ruptura y de la independencia? Yo creo que el profesor Céspedes de alguna manera nos daba claves, nos daba algunas pautas de cómo fue. Es que aún desde antes de que se produjesen los acontecimientos de Bayona, venía gestándose una conciencia en el hombre americano de pertenencia y de identidad con lo suyo. Y todo eso fue, digamos, siendo parte de un contexto mayor, acontecimientos como la Revolución Francesa, la independencia en los Estados Unidos, el pensamiento de la Ilustración de los enciclopedistas, la noción de los derechos humanos, el conjunto de estos factores, y ya luego conflictos económicos, discrepancias de orden económico y social entre los representantes de la corona aquí en la región, entre los criollos que tenían sus diferencias con los de la metrópolis y ya por supuesto el resto de los sectores sociales que se encontraban formando parte de esta colectividad social que eran los pueblos que luego serían las naciones independientes de América Latina. De manera que hay un entramado complejo de circunstancias, de factores, de personalidades, que es lo que irá dando lugar al surgimiento de un proceso histórico que implicó la independencia de las naciones de América Latina. Pero aún hoy, cuando reflexionamos sobre este fenómeno de la independencia, se parte de una injusticia. Asumimos que es en el 2008 que celebramos el bicentenario del inicio de la lucha por la independencia de América Latina, y la injusticia está en que no es justamente en el 2008 que debe celebrarse el bicentenario, debió haber sido en el 2004, porque en el 2004 se cumplía el bicentenario de la independencia de Haití. ¿Y cómo es que podemos celebrar
la independencia de América Latina 4 años después de haberse celebrado la de Haití. Yo creo que hay un olvido en esto que es injusto, es un olvido que tiene que repararse, y yo creo, honestamente, como lo han entendido muchos historiadores, que es el precio que Haití ha tenido que pagar por el hecho de que su independencia implicó previamente inclusive la abolición de la esclavitud. Y el hecho de haberse abolido la esclavitud, no se quería que ese ejemplo contaminase a otros países que proclamaban la independencia pero no abolían la esclavitud. Y aquí viene tal vez el otro componente del fenómeno independentista, que tiene mucho que ver con lo que pasa hoy en América Latina, con los retos que nosotros tenemos pendientes, las luchas aún pendientes de ser superadas. Y es que ya cuando se decide el fenómeno de proclamar una independencia, una separación y una independencia, la idea de una república democrática, una república con una visión liberal, sin embargo fue una república socialmente excluyente, porque los indígenas no formaron parte de ese proceso de las nuevas repúblicas, los sectores subalternos de la sociedad no fueron integrados a ese proceso de las nuevas repúblicas, de manera que surgimos, sí, estados democráticos liberales, pero socialmente excluyentes y económicamente subdesarrollados, de manera que no había una base económica que tampoco sustentase ese Estado liberal, democrático, que al fin y al cabo es la expresión de una sociedad capitalista, porque estas sociedades independientes nuestras empezaron a modelarse conforme al sistema norteamericano. La idea de la presidencia es una expresión del sistema político de los Estados Unidos. Nosotros quisimos reproducir el modelo de Filadelfia aquí, en nuestros pueblos, sin tener la base económica que se tenía en los Estados Unidos para poder hacerlo. Entonces, ha habido siempre una contradicción entre unos estados independientes, democráticos y liberales y una base social excluida. Y nos parece que ese es el tema pendiente del siglo XX y del siglo XXI. Sociedades que aspiraron a ser democráticas, pero que en la práctica no pudieron serlo, más bien predominios de dictaduras durante años y momentos democráticos efímeros que solamente en los últimos 30 años es que han venido a consolidarse en toda América Latina, quedando aún pendientes las tareas sociales. Desde el siglo XIX hasta el momento actual, todavía lo que de alguna manera se convierte en una tensión para nuestros pueblos es que el tema social todavía no está resuelto y el tema de la democracia sigue siendo una tarea siempre inconclusa para nuestros pueblos. De manera que, sin duda alguna, el hecho de haberse generado el fenómeno de la independencia tiene un significado histórico trascendental para todos nosotros, porque por ahí empieza el tema de la identidad cultural de nuestros pueblos. Pero también hay que desmitificar este proceso, reconocer sus debilidades, atender dónde están sus tareas inconclusas y abordarlas en esta época y en estos tiempos mirando hacia el futuro de nuestros pueblos. Pero nos parece interesante que aquellos sectores comprometidos con las mejores causas de sus pueblos vuelven siempre a la historia. Y es por eso que vemos, por ejemplo, al presidente Chávez en Venezuela hablar de la revolución bolivariana. Se toma a Bolívar, lo mejor de la esencia de la historia de Venezuela, para proyectarlo hacia el porvenir. Y nos parece que así debe ser. Aquí en la República Dominicana es tomar a Duarte como nuestra bandera de futuro, porque Duarte significó para nosotros el origen de la patria dominicana. Y por tanto, todo lo nuestro tiene que ser una proyección de la génesis de la fundación de la República. Tomar a los libertadores del siglo XIX como bandera de lucha del siglo XXI, yo creo que es al mismo tiempo darle una dirección, una pauta, un camino, una certidumbre a nuestros pueblos de hacia dónde es que tenemos que marchar. En fin, yo no pretendo aquí, hacer una disertación sobre este tema que yo sé que será profundamente enriquecido con las intervenciones de cada uno de los ponentes. Nos traerá
una explicación de lo que aconteció en cada uno de sus países. Aquí tenemos a Haití, tenemos a Venezuela, tenemos a México, tenemos a Cuba, y todo eso va a ser una riquísima experiencia para todos nosotros, para meditar, para pensar siempre de lo que fue este fenómeno histórico y la trascendencia que tiene en el mundo actual. Y cosas extrañísimas, a veces países de América Latina conquistaban su independencia y creaban, mejor dicho, creaban un Estado nacional antes inclusive que algunos países europeos. Italia llegó a conformarse como Estado-nación en el 1871, cuando ya la mayoría de los países de América Latina existían como Estados-nación. La unificación de Alemania también se da tardíamente en el siglo XIX. De manera que el concepto de Estado-nación, los nacionalismos, también nace con nosotros en América Latina. En fin, aquí hay mucho que aprender, aquí hay mucho que prestar atención para una mejor comprensión de los momentos actuales. Agradezco a todos los panelistas haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación, estar compartiendo aquí con nosotros. De este encuentro tenemos otros proyectos, otros propósitos, publicar un libro con las ponencias, que se pueda divulgar, que se pueda difundir masivamente, que sirva de estudio para distintos sectores de la vida nacional y en el exterior. Y ya también creo que puede ser el inicio de un replanteamiento acerca de los pensum de estudios de la historia, tanto a nivel de escuela primaria, escuela secundaria y de la universidad. Creo que el estudio de los problemas de tecnología, de la ciencia, no puede poner de lado a la historia ni a las humanidades. Aquí hay que combinar. Está muy bien ciencia y tecnología, pero no podemos olvidar las humanidades y mucho menos la historia. Creo que hace falta en esto un balance para que nuestros estudiantes también, si bien tengan el conocimiento científico, no dejen de tener valores. Hay que asumir valores humanistas de compromiso con sus pueblos. De manera que, dicho esto, dejamos formalmente iniciado este encuentro de historiadores en la lucha por la independencia de nuestros pueblos de América Latina. Muchas gracias.